Vamos a juntar las palmas y recitar juntos. Homenaje al maestro fundamental Buddha Shakyamuni. Homenaje al maestro fundamental Buddha Shakyamuni. Homenaje al maestro fundamental Buddha Shakyamuni. Versos de apertura del Dharma. El Dharma insuperable, profundo y maravilloso, es difícil de hallar aún en cientos de millones de periodos cósmicos. Yo ahora lo veo, lo oigo y logro recibirlo y conservarlo. Deseo comprender el significado verdadero del Tathagata. Namo Pho. Bueno, después de parar por un mes, vamos a retomar las explicaciones del capítulo uno del libro Sendero a la Budidad del maestro Yin Shen. Hoy será la conferencia número 7 y tiene que ver con relacionamiento con el Sangha. Vamos a ver estrofa 11. Se debe respetar al Sangha, no se debe insultar al Sangha, ni juzgar al Sangha, pues son practicantes seguidores de Buda, que establecen y mantienen el Dharma correcto como una fortaleza. Vamos a la explicación. La joya del Sangha es el objeto de refugio. Por eso, esta estrofa fue expuesta especialmente para los devotos laicos, como para saber cuál sería la actitud correcta, cómo relacionar con el Sangha, la comunidad monástica. Ellos deben honrar y respetar al Sangha, respetar mentalmente con sinceridad, elogiar a través del habla o la escritura con alabanzas, reverenciar a través del cuerpo con prosternaciones. Entonces, aquí está hablando del respeto, tanto mente, habla y cuerpo, respetando al Sangha, sea Sangha que es presente en vivo o Sangha universal, en el sentido de todos los seguidores del camino que se dedican a la divulgación, a la difusión del Dharma, siendo los discípulos del Buda, y especialmente la comunidad que se dedican 100% de su tiempo, su vida totalmente en sacrificio para ese fin, de que el Dharma pueda seguir en nuestro mundo. Entonces, respetar mentalmente con sinceridad, elogiar, hablar y también apreciar las enseñanzas del Buda, sea a través de escrituras, audios, y reverenciar a través del cuerpo con prosternaciones. Y quiero enfatizar mucho la importancia de prosternaciones en la práctica budista. En, en el Oriente, donde yo fui ordenado y entrenado como monje, las prosternaciones
ese movimiento del cuerpo, de agachar la cabeza, de curvarse y ir hacia el suelo. Esa práctica es muy enfatizada desde el principio, aún más que la meditación para los principiantes. Las prosternaciones. ¿Por qué? Porque poder agachar la cabeza, curvarse el cuerpo y ponerse en el suelo, eso requiere cierto nivel de humildad, que no es fácil. Y reconozco que porque yo crecí en Canadá, no tenemos esa costumbre de hacer prosternaciones. Y cuando me hice monje en Taiwán y viviendo en un monasterio en la montaña, y prosternaciones era una de las prácticas más importantes que teníamos que hacer. Respetar al abad, los maestros, las personas que nos estaban entrenando y poder hacer reverencia a ellos. Y eso es algo que en el occidente le cuesta a mucha gente. El por qué hacer esas cosas. Prosternación no significa idolatría por una persona. No. Prosternación significa humildad corporal en frente al Buda, a las enseñanzas del Buda y a los discípulos, los asistentes, los instructores ah, del Buda. Seguimos. Deben seguir las instrucciones del Sangha atendiendo o sirviendo a los bhikshus y bhikshunis, monjes y monjas budistas. Según las necesidades del Sangha, los devotos, cada uno dentro de sus capacidades y condiciones, hacen ofrendas de ropa, comida, medicina, ropa de cama y objetos de uso diario, atendiendo, sirviendo, haciendo donaciones para sustentar la vida diaria de los monjes y monjas. Eso es un relacionamiento normal y también la dinámica de los laicos con los monjes, porque los monjes y monjas con la ordenación completa son considerados campos de méritos para los laicos. Y según las necesidades del Sangha, los devotos, cada uno dentro de sus capacidades y condiciones. Es decir, ah, cada uno es diferente con su poder adquisitivo. Entonces, algunos tienen más recursos, otros menos, y algunos tienen más habilidades, como carpintería, pintar, ayudar con su tiempo. Todo, cada uno depende de sus capacidades y los laicos así donan su tiempo o recursos para sustentar al Sangha, haciendo ofrendas de ropa, comida, medicinas, etcétera. En relación al Sangha, uno no debe de ninguna manera tratarlos con desprecio y arrogancia. Entonces, la actitud correcta, si uno no está de acuerdo con cierta comunidad, es decir, Sangha
en general, está hablando del Sangha universal. Pero Sangha también tiene localidad. Sangha de ese barrio, ese país, esa comunidad, esta tradición. Y como laicos practicantes, uno busca una comunidad para aprender y maestros o maestras para aprender con. Y si bien encuentran algo que no tienen sintonía o no están alineados, está bien, seguir buscando. Pero no es necesario parar ahí y despreciarlos o decir con arrogancia que, ay, ellos saben menos que yo. No, porque en realidad estamos hablando de la intención del practicante. ¿Qué tipo de practicante espiritual dedica tiempo para estar juzgando a cada persona, cada comunidad, cada grupo, cada tradición? ¿Qué tipo de practicante hace eso? ¿Qué tipo de buscador budista hace eso? Eso es enemistad. Entonces, si uno no está de acuerdo, está bien. Uno continúa buscando. Pero si uno encuentra, entonces uno con humildad aprende con la mente abierta. Ok, seguimos. En la China contemporánea, hoy día, todavía hay personas que creen en Buda y en el Dharma y que respetan a Buda y al Dharma. Sin embargo, son realmente muy pocos los que creen en el Sangha y lo respetan. Ok, entonces, aquí el maestro Yin Shun está refiriendo a una situación que pasaba tanto en China continental o en Taiwán. En 1960, cuando este libro fue am, escrito o digamos las conferencias fueron dadas en aquella época. Y para darte un contexto histórico, la guerra, Segunda Guerra Mundial en Asia empezó como en 1938 o 39. Y empezó con la invasión del Imperio Japón ah, en aquella época. Y en 1945 Japón se rindió, perdió la guerra mundial, entonces salieron de China continental y también salieron de Taiwán. Y ahí empezó la guerra civil en China continental, en que los comunistas en 1949 ganaron la guerra civil, entonces le expulsaron a Kuomintang, que es el partido de la nueva China, a Taiwán. Ok. Y a partir de 1949, entonces muchos monjes y monjas practicantes que querían seguir a sus prácticas espirituales tuvieron que huir a Hong Kong y Taiwán, principalmente. Y entonces en aquella época, Taiwán, la isla no era budista como una isla. Ah, Era mucho de taoísmo, algo más cultural. Y también había, debido a la ocupación japonesa, tenía shintoísmo. Y bueno, entonces los maestros y maestras que llegaron desde China continental a Taiwán empezaron a enseñar. Entonces en 1960, ahí en esa época todavía no había muchos budistas y, como que no habían personas que realmente apoyaban al Sangha en, en Taiwán.
pero 1970, 80, 90 y hasta hoy, como budismo floreció bastante en Taiwán, especialmente budismo mahayana. Hoy día sí, la gente respeta más a los monjes, pero en aquella época, en 1960, no. Años 60, no era así. Y ahora estamos hablando de América, Norteamérica o Sudamérica. Wow, menos, porque el budismo está recién empezando como paso de bebé aquí desde 1970, como después de, durante la época de Beatles, 1960 y algo, con yoga, esas introducciones de pensamientos orientales. Y hasta hoy, digamos que Sangha tampoco es muy conocido tanto en Norteamérica o en Sudamérica. Y no hay, los números de monjes y monjas son muy pocos. ¿Ok? Y entonces por eso él estaba apuntando que hay personas que creen en Buda, que era una figura histórico que ah, fundó esa religión y sus enseñanzas que concuerdan, tienen alineamiento, pero no necesariamente tienen como sintonía o no conocen ni a Sangha. ¿Ok? Si pueden respetar solo al maestro que les dio refugio o a uno u otro miembro del Sangha, pero con una devoción y un respeto incompleto por la triple joya, no es de extrañar que los raros y preciosos méritos del Buddha Dharma sean difíciles de desarrollar. Entonces, esto está hablando que si bien respetan a un budista, a su maestro que le dio refugio o testigo de su refugio, o a otros miembros del Sangha, pero todavía es una devoción y un respeto incompleto, porque no es un entendimiento de que el Sangha es universal. Y eso le voy a dar un ejemplo. Años atrás, creo que hace 10 años, 11, en 2015, 14 o 15, el maestro Dalai Lama del budismo tibetano hizo un evento muy grande en Vancouver, mi universidad, UBC, en el estadio. Y como que ah, m- me aproximaron para ayudar con armar el evento y como yo era parte del comité de recepción. Y entonces estábamos representando casi 70 80 monjes que estaban en Vancouver y para recibir al maestro Dalai Lama. Y yo recuerdo ah, vívidamente que estando ahí en la recepción, recibiendo como marcando, porque hay que inscribirse para atender el evento, que es muy grande el evento, entonces teníamos que hacer el chequeo ah, de las personas, los laicos principalmente que venían para escuchar al Dalai Lama. Y era muy interesante que cada tradición le enseñaba, educaba diferente a sus laicos en diferentes maneras. Habían tradiciones que ah, los laicos venían y no prestaban respeto a monjes de otras tradiciones. O solo respetaban a su maestro o su grupito. O hasta hay personas que ni reconocen que hay otras tradiciones. Y entonces eso sería, como aquí dice, una devoción y un respeto incompleto por la triple joya. ¿Ok?
Entonces, aquí en Bodhiana, en la fundación, lo que difundimos y en el monasterio, insistimos que hay que respetar al Sangha universal. Es decir, si alguien tiene maestro, buenísimo. Tiene una tradición, buenísimo. Y sea de otras religiones, buenísimo. Hay que respetar a todos igualmente, especialmente a sus comunidades. Y aquí, en el caso de budismo, existen diferentes escuelas, diferentes maestros que a veces nosotros no conocemos todos, pero insistimos que la gente, aunque vengan a nuestro lugar, tengan respeto por otros maestros. Así teniendo una devoción y un respeto completo por la triple joya. ¿Ok? Entonces, así es posible acceder a los raros y preciosos méritos del Dharma. ¿Ok? Así se desarrolla ese respeto en general. No estamos hablando que uno tiene que estar de acuerdo con todas las escuelas, todos los maestros. No, no, no estamos hablando así. Estamos hablando de, si no los conoces, por lo menos mantenga una mente abierta en vez de estar juzgando o como cerrando la mente, porque no es tu maestro, no es tu comunidad. No, seguimos. Son muchísimos los miembros del Sangha y por supuesto hay mezcla de trigo y paja. Y aquí la expresión en chino era dragones y serpientes mezclados. Hay monjes nobles y también monjes ordinarios. Hay algunos que guardan los preceptos y son puros, y hay otros que los quebrantan y son impuros. Esto es normal. Y una de las cosas que nos enseñaron al principio en el monasterio, cuando volví a Taiwán y a Puli, en una montaña, al, templo Lin Shan, mi maestro, Miao Lian, una de las cosas que nos dijo es, aquí tenemos dragones y serpientes, pero todos con deseo de hacer su práctica. Practiquen una mente ecuánime, de igualdad. Aprendan lo bueno con los buenos, lo que te enseñan correctamente y vean los que están como actuando incorrectamente como un recordatorio de qué no hacer, una advertencia de qué no hacer. Es decir, es posible aprender de los dragones y también de los serpientes. Y muchas veces, cuando uno no sabe qué es un serpiente y uno no sabe qué es una conducta errónea y no lo ve, no lo identifica, uno no puede verse a sí mismo como un espejo. Cuando ves un comportamiento que te molesta, la primera cosa no es juzgar que esa persona que lo está haciendo. Uno pregunta, ¿yo hago esto? Ay, pero qué desagradable será hacer esto a los otros. Es decir, se puede aprender de la forma correcta, tanto de lo incorrecto. Los discípulos laicos, si presenciaron algo impuro que no esté de acuerdo con las normas, deben reconocer. Este es un asunto que corresponde al Sangha y le corresponde al mismo Sangha resolverlo de acuerdo con los reglamentos establecidos. No deben insultar al Sangha en su conjunto, ni tan solo a una o algunas personas en particular. Entonces, y presenciar es la palabra clave aquí. Es que uno vio algo. Uno vio y está un poco
molesto por eso. Entonces, ¿qué es lo que un laico puede hacer cuando vea algún comportamiento de monjes o monjas así? Entonces uno va a la autoridad en esa comunidad, al abad o abadesa o alguien que está en que tiene esa responsabilidad de corregir, entonces le cuenta para que esa persona o las autoridades en el Sangha resuelvan ese asunto. Pero no es para uno resolverlo por sí mismo. Y tampoco de chismorrear, hacer chismes, insultando, ay, yo vi esto, y ahí estar contando, difundiendo am, chismes de los miembros del Sangha. No hay que hacer eso. Entonces aquí te voy a dar un ejemplo de que yo viví en año 2001 cuando estaba con mi maestro Zenjun en el Bodhi Monastery en New Jersey. Y recuerdo un día que mi maestro fue a Flushing en la ciudad New York City para dar una conferencia. Y cuando volvió ese día, a la noche, volvió con un monje que lo encontró en Chinatown, en el barrio chino. Y como salió de la nada de repente. Entonces nosotros éramos seis que estábamos aprendiendo con el maestro. Entonces le recibimos a ese monje nuevo. Y después de, bueno, unas semanas, todos nos damos cuenta de algo raro en el comportamiento de este monje. La forma de hablar, de caminar, de comer, en todo. Y recuerdo que los otros compañeros me dijeron que, ay, maestro Zhan, ¿por qué no le dices al maestro Denshin? ¿Por qué recogió a esta persona? Esta persona no pertenece aquí con nosotros. Es un desastre, dicen. Y yo entiendo también, pero nunca dije nada. Pero como me pidieron, entonces, un día con mi maestro, cerrando la puerta, le pregunté maestro, ah, ¿por qué usted trajo a ese monje a nuestra comunidad? ¿No ves que algo está raro? Y mi maestro se rió. Quería ver, él dijo, quería ver tus reacciones. Y yo dije, sí, ya estamos reaccionando demasiado. Entonces, ¿por qué usted, qué es lo que él tiene en particular que usted cree que pertenece con nosotros? Y mi maestro dijo, mira, yo le vi tan perdido allá en el barrio chino, que me di cuenta que hay que darle un ambiente para entrenar. Viene de China continental y se dedica a hacer arte, caligrafía, socializar con la gente. Entonces veía que él necesita un ambiente para como más ah, adecuado. Entonces lo trajo aquí para que pueda aprender y también no mm, representar como al Sangha de una manera equivocada ahí en el barrio chino. Ahí entonces lo entendí. Entonces
nos calmamos todos, aceptamos a ese compañero, pero ya saben, no duró más de 7 o 8 meses. No llegó a un año, porque era demasiado difícil para él en nuestro ambiente. Muchas reglas, comportamiento, cómo sentar, cómo parar, cómo hablar, cómo cerrar la puerta, todo, demasiado, pero por lo menos a él aprendió algo. Y ahí nadie le expulsó y él se fue por sí mismo, ¿ya? En buenos términos. Ok, seguimos. Entonces, sepan que el sanga de cualquier lugar es una mezcla de trigo y paja. Los devotos que son verdaderos y sinceros protectores del Dharma pueden hacerle sugerencias al Sangha, pero la responsabilidad y la autoridad de decisión todavía le pertenece al Sangha. Es decir, sugerencias siempre son bienvenidas, pero si son constructivas, no destructivas. Y la decisión queda en el Sangha para hacer en cuanto a las personas, asuntos. Según las normas establecidas por Buda, antes de ser expulsado de la comunidad del Sangha, el monje o monja que cometiera una transgresión no podría ser castigado de forma arbitraria, ni siquiera por las leyes del país o por el rey. En caso de disputa, el gobernante o el rey solamente podría tomar una decisión basándose en la ley y no en su propia opinión. De lo contrario, él generaría la grave transgresión de difamar al Sangha y además de eso, agravaría la disputa entre los monjes. Es decir, las reglas mundanas y reglas en el Sangha. Hay, en el tiempo de Buda, los reyes respetaban las reglas Vinaya en el Sangha y dejaba al Sangha decidir. Dando un ejemplo, si un monje en aquella época cometiera matanza, robo, algo en el pueblo, entonces los laicos podían reportar esos acontecimientos al Sangha, a las autoridades. Y el Sangha hace reunión y deciden qué hacer con ese monje. Y usualmente si ah, realmente cometió matanza o robo u otros preceptos, entonces le quitaría su postura, ya no sería monje, entonces sería expulsado del Sangha y ahí, como un laico, recibirá punición o juzgamiento de la ley mundana. Así. Hasta el rey respetaba ese proceso. Seguimos. Además, todos los que renuncian a la vida familiar se convierten en miembros del Sangha y no deberían discriminarlos por ser viejos o jóvenes, hombres o mujeres, bien o mal educados, diligentes o indolentes, mantener los preceptos o transgredirlos, coterráneos o extranjeros. Es decir, todo lo que renuncian a la vida familiar y ah, recibieron su ordenación completa y se convierten en miembros del Sangha, deben ser respetados igualmente y no deberían ser discriminados, sea viejo o joven. Y aquí el maestro Inshun explica más. Cada uno debe honrar y respetar y hacer ofrendas por igual a todos los miembros del Sangha.
porque el Sangha no, el Sangha es como el océano, donde hay grandes dragones y también peces y camarones, donde hay algas, perlas y tesoros. El océano no hace distinciones, acoge a todo y a todos por igual. Sin embargo, en este mundo existen muchas personas que solo valoran a quienes mantienen los preceptos, o valoran a quienes se dedican a la meditación, o valoran a quienes se dedican a la recitación, o valoran a los que muestran una buena postura o una bella apariencia, o valoran a los que son eruditos. Y de esa manera crean discriminaciones presuntuosas sobre sus cualidades y defectos, sobre quién es mejor y quién es peor, y sobre a quién apoyar o a quién rechazar. Es decir, un laico budista con intención equivocada, actitud equivocada, estaría considerándose como un juez. Está juzgando, esto es bueno, me gusta, no me gusta, juzgando a todos, a cada uno del miembro del Sangha o a diferentes comunidades del Sangha. Y eso no es algo ah, como que incentivamos a hacer. La idea es respetar al Sangha universal. Y antes de conocer a cada uno de los miembros, tener una mente abierta y un respeto básico, mínimo, por cada uno. Y si uno ve que no tiene sintonía, sea con la comunidad o con la persona, uno se aleja, ya está, y sigue buscando hasta que encuentre. Seguimos. Devotos, no juzguen al Sangha con desigualdad en vuestras mentes. No cualquiera puede comprender las virtudes del Sangha o reconocer las virtudes del Sangha. Para reconocer, para comprender, uno tiene que hacer una práctica bastante avanzada. ¿Por qué no juzgar al Sangha y no juzgar a los miembros? Porque sepan que cada persona que deja la vida familiar y dejan la vida de disfrutes, de placer, de libertad mundana, entran en una comunidad para ser entrenados, para vivir frugalmente, para vestirse en lo más humilde, para vivir una vida simple. No es nada fácil. Hasta que lo hagas, no vas a entender cómo es eso. Por ejemplo, el maestro Yin dice, dando un ejemplo, las personas generalmente valoran a los monásticos mayores, menospreciando a los más jóvenes, pero no tienen en cuenta que los ancianos, ya con la piel arrugada y los cabellos blancos, tienen los seis sentidos debilitados e incluso los más codiciosos ya no pueden utilizarlos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las virtudes del Buddha Dharma? Él estaba dando un ejemplo de que uno, y esto sucede más con en la mente de los orientales, a los asiáticos, que hay un respeto culturalmente por los que tienen más edad. Entonces, pero el maestro Yin Shun dice, pero simplemente porque tiene más tiempo como monje, debe saber más, debe ser mejor practicante que un joven. No necesariamente. Y a veces, ¿cómo sabes si esa persona se convirtió monje muy tarde en la vida? Si no lo preguntas, no vas a saber. Entonces, no discriminar por la apariencia.
Y por otro lado, a los jóvenes miembros del Sangha, tampoco discriminarlos por no saber nada, porque pueden saber mucho también. En el contexto budista, nosotros vemos vida pasada, presente, y esto lleva a vida futura. Entonces, si uno ha practicado mucho en vidas pasadas, en esta vida rápidamente retoman el camino y ya están a full con los conocimientos. Tiene mucho ya incorporado. Entonces, no es por edad, sea joven o anciano, los monjes no deberían ser discriminados. Respecto a los miembros del Sangha, los devotos deben tener convicción de que todos los monásticos que pertenecen al Sangha, a pesar de sus niveles sean muy diferentes, son igualmente practicantes seguidores de Buda. Basta que haya monásticos para que haya templos, imágenes, sutras y por consiguiente una triple joya a la que venerar. Es decir, la importancia de tener la comunidad de monjes y monjas, los monásticos, porque están en tiempo completo, 24 horas, vida entera, supuestamente, dedicados a la difusión del Dharma y a la práctica. Por eso, los monásticos del Sangha siempre han difundido el Buddha Dharma. ¿Qué significa? Que son los que están transmitiendo las enseñanzas del Buda, viviéndolo, profundizando y también enseñándolo, transmitiendo para la posterioridad. Y esto es algo que es muy importante en budismo, porque sepan que 2500 años atrás, en el tiempo, cuando el Buda se iluminó, entró, se despertó por completo a la verdad universal, ahí estableció el Sangha. Y desde entonces, a partir de los 5 bhikshus y después más monjes y monjas, generación tras generación, la transmisión siguió. Porque para que el Dharma, las imágenes del Buda y también las explicaciones de los maestros para llegar a nosotros hoy, cuántas personas sacrificaron su tiempo y su vida entera para difundir y para hacer llegar el Dharma a nosotros. Y otra realidad que tienen que saber, el Sangha siempre propuso la igualdad dentro del Sangha, pero nunca se hizo un movimiento social sobre abolir las 4 castas en la antigua India. No, India siguió tal como era. Hasta hoy, con las leyes que dicen que no existen, no se debe discriminar por castas, siguen. Pero en la comunidad, dentro de la comunidad monástica, monjes y monjas, esa igualdad era practicada. Porque al entrar en la comunidad, uno ya no pertenece a ningún casta. Debe ser tratado igualmente por todos los miembros del Sangha. No hay alto ni bajo. Entonces, por lo tanto,
Al hacer distinciones, es inevitable que haya discriminación entre lo que es superior e inferior, mejor y peor, ordinario y noble. Sin embargo, cuando se consideran en conjunto, ese sangha, forman un sangha poderoso que establece y mantiene el dharma correcto del Tathagata, tan firme como una fortaleza de metal rodeada por un foso de agua hirviendo que no puede ser destruida ni siquiera por las maras o por no budistas. Es decir, la idea, ese ideal del Sangha, aunque sea mezclado de dragones y serpientes, es fuerte, puede ser muy fuerte para establecer y mantener el Dharma correcto del Buda. Es una fortaleza. Y sepan que esa fortaleza, Sangha presencial, un día se acabará. Es decir, un día no habrá ni un monje ni una monja en este mundo. Va a llegar. Todavía faltan 9000 años en la época del declinio del Dharma, del fin del Dharma. Todavía faltan 9000 años. ¿Qué tal si todos reflexionamos? Lo que inicialmente despertó en cada uno de nosotros la convicción y el interés por el Buda Dharma no fueron necesariamente virtuosos y nobles. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, en esta vida, por primera vez vimos a un monje, a una monja, a un monasterio, un templo, un website, algo. Y ahí nos abrió el camino al Dharma. Nos abrió el camino a esta búsqueda budista. Pero no fueron necesariamente virtuosos y nobles, porque ni podías comprobar si eran virtuosos y nobles, pero abrieron el camino. Entonces, imagínense cómo entrar al camino budista debido a alguien, a un sitio, website, cualquier cosa, y después de aprender mucho Dharma y darse cuenta que no está, esto no estaba tan correcto, pero empezar a menospreciarlo, maldecir, pero ¿eso es gratitud? No. Gratitud es cuando alguien conocido que era un amigo y después ya no es un amigo, era una amiga y ya no es una amiga, pero nos dio esa posibilidad de acercarnos al Sangha y a las enseñanzas del Buda. Hay que estar agradecidos, aunque no sean virtuosos o liberados. Por eso se dice que incluso aquellos bhikshus que violaron los preceptos, pero que todavía visten el hábito de monje, kashaya, siguen siendo campos de méritos humanos celestiales. Es decir, la apariencia, la manifestación simplemente del monje, la monja, de una cabeza raspada, es una manifestación. Y si uno respeta esa imagen y respeta esa comunidad de buscadores espirituales, entonces uno está teniendo una intención pura
Entonces está ya como cultivando campos de méritos. Los practicantes monásticos son los campos de méritos y los laicos cultivan, apoyan, sustentan esos campos de méritos con intención pura, sin pensar en retorno, sin interés ninguno, solo de respeto. Los devotos laicos sinceros deben respetar y proteger especialmente al Sangha y apoyarlo, contribuyendo a la armonía, la felicidad y la pureza de la comunidad monástica. De ninguna manera deben insultarlo o criticarlo, ni usar su poder para causar conflictos. ¡Wow! Usar poder. ¿Cómo que los laicos usan poder en los grupos? ¿Conocen eso? Doy ejemplos. Cualquier templo, monasterio, grupo, centro para armarse requiere laicos y laicas apoyadores. Y a veces existen personas cuando apoyan, hacen una donación a un lugar y especialmente una donación grande, entonces se creen como ser socios del centro, del monasterio, del lugar. Creen que son socios de una empresa. No, nada que ver. Cuando uno hace una donación a un lugar, a un centro, al Sangha, es una donación con respeto y después de hacer la donación, ahí ya méritos acumulados. Y ahí determina. No es que uno dona y tiene derechos. Si dona mucho, tiene un derecho como un socio para votar. No, los laicos no votan en el Sangha. El Sangha, los monásticos votan entre sí. Entonces, creyendo que tiene poder por ser donante grande, es una ilusión, es una intención errónea. No tiene lugar en la mente de un budista practicante. En la época de Buda, hubo disputas entre miembros del Sangha que ni siquiera escucharon sus instrucciones y se dividieron en dos grupos. Entonces, esto está refiriendo a Devadatta, ah, un monje en el Sangha, quien era primo del Buda, Shakyamuni, decidió que quería hacer la práctica diferente de que el Buda indicó. Quería practicar más ascetismo, quería resaltar su grupo. Luego Buda les dijo a los devotos, y entonces él llevó cientos personas y se hicieron su propio grupo. Luego Buda le dijo a los devotos que ambos grupos eran Sangha y que debería hacer ofrendas a ambos, porque Buda también respetó que quería hacer una práctica más ascética, diferente. Y cuando los laicos le preguntaron al Buda y le apoyamos o no, el Buda dijo, cada uno puede hacer su propia decisión. Entonces, hacer ofrenda a ambos está bien o hacer a
al grupo que estás más alineado. Por lo tanto, el dicho, si una barra de oro se parte en dos, ambas partes seguirán siendo oro, puede ser realmente una máxima para los devotos laicos. Alabemos las virtudes de la joya del Sangha. Es decir, para los laicos, la forma de ver la visión integral, panorámica del Sangha universal es todas las personas que entraron en la vida religiosa, monástica, sean monjes y monjas, deben ser respetados por estar en ese grupo. Y hay que respetar y mantener mente abierta para las diferentes escuelas, tradiciones, transmisiones, diferentes ah, budismos regionales. Y no menospreciar, difamar, hablar mal, porque uno no entiende o no está de acuerdo. Y así alabemos las virtudes de la joya del Sangha. Bueno, termino esta parte y vamos a hacer transferencia de méritos y vamos a transferir méritos para que todos nosotros, practicantes, podamos conectarnos con la joya del Sangha en la manera más pura posible, con una intención pura, con una actitud humilde y abierta, porque la continuación del Sangha va a afectar a la difusión del Dharma a largo plazo. Y vamos a transferir mérito que todos puedan generar esa mente pura, intención correcta en alineamiento y respeto a la joya de Sangha. Transferencia de méritos. Deseo erradicar las tres obstrucciones y todas mis impurezas. Deseo obtener sabiduría y verdadera comprensión. Deseo universalmente que las calamidades y obstáculos se extingan, practicando constantemente, vida tras vida, el sendero del Bodhisattva. Namo Pho. Bueno, buenas noches, vayan a ir despidiéndose. Namo Pho.